Bienvenidos a la clase de hoy. El tema de esta clase es el dibujo de una oreja humana en la vista de perfil de la cabeza. Lo primero que voy a aclarar es el método como lo vamos a hacer. Vamos a tomar una fotografía real de una oreja y la vamos a analizar para saber si las proporciones que me dice el Canon concuerdan con las proporciones que tiene una oreja real promedio. En ese sentido, aquí está nuestra oreja modelo y vamos a hacer la comparación con las medidas del Canon. Esta manera de dibujar nos sirve para hacer cualquier retrato y haciendo las comparaciones y las correcciones necesarias podemos lograr el resultado del parecido y el realismo en cualquier retrato o en cualquier parte del detalle de nuestro modelo, en este caso la oreja. Bueno, el Canon me dice que la oreja tiene una proporción de 2 cánones y la parte más baja coincide en línea con la base de la nariz y la parte más alta de la oreja va a coincidir con el nacimiento de las cejas. Eso equivale a 2 cánones. Entonces, para hacer la comparación vamos a colocar este rectángulo acá, como nos marca la mitad, esa mitad va a representar un canon, es decir, el tamaño de un ojo en la vista frontal, que es la manera de lograr tener la proporción del ojo cuando tenemos la vista lateral, o sea, la vista de perfil de la cabeza. Aquí vamos a girar el tamaño en altura para poder comparar la medida con el ancho, es decir, en el sentido horizontal, que es el que nos interesa en estos momentos. Aquí tenemos un primer canon, ponemos la línea para marcarlo, y en el segundo canon vamos a marcar la línea de la mitad para que se vea aquí los 2 cánones, se entienda. Pues aquí tenemos un canon y ponemos la línea que nos marca la mitad del siguiente canon, lo que nos dice que la oreja, según el canon, puede tener un canon y un poco menos de la mitad del segundo, es decir, proporción de la oreja, 2 cánones de alto por 1 y un poco menos de medio, o sea, 1 y medio menos una pequeña proporción. ¿Okay? Pensaría yo que cualquier oreja podría llegar a tener una proporción de 1 canon y medio. Bueno, ya sabiendo estas medidas, vamos a tomar nuestra fotografía y la vamos a analizar a ver si coincide en las proporciones que nos muestra el Canon. Lo primero que voy a hacer es que voy a marcar las líneas superiores, o los extremos, mejor dicho, de la oreja modelo. En este caso marco la línea de arriba, la línea del lóbulo, la línea más baja, y voy a marcar el nacimiento esta línea la voy a colocar en el nacimiento del lóbulo, tal cual como nos lo muestra el Canon. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el Canon. Acá esta medida debe equivaler a 2 veces un canon, es decir, a 2 veces el tamaño de un ojo en el canon de frente. Ok, marcamos la mitad simplemente para tener el tamaño de un canon. Lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el análisis, que vamos a tomar este canon y lo vamos a girar para tener el ancho, a cuánto equivale un canon en el sentido horizontal de esta fotografía. Entonces aquí nos dice que un canon llega hasta este punto y la siguiente medida efectivamente está marcando o nos está mostrando que tiene 1 canon y medio la oreja. Bueno, sabiendo estas proporciones, nosotros vamos a dibujar la oreja teniendo en cuenta esas medidas. Voy a utilizar un lápiz B, pero ustedes pueden utilizar un lápiz más duro de la línea H para hacer el trazado del dibujo. Okay. Lo primero que voy a hacer es que voy a determinar la altura
que va a tener mi oreja, el tamaño, o sea, voy a decidir el tamaño de mi dibujo, de qué tamaño va a quedar la oreja. Y voy a decidir hasta dónde la altura. Esa altura la voy a marcar en una tirilla para ayudarme a medir y a tener más precisión en las proporciones. Esa tirilla la voy a dividir a la mitad para obtener el tamaño de un canon. En este caso sería la mitad de esa distancia. Es decir, la medida que hice primero es 2 cánones. Aquí tenemos dónde quedaría un canon. Es decir, ya tengo la proporción del canon para este tamaño del dibujo que estoy haciendo. Voy a trazar la línea de los bordes. En este caso, la primera que coloco es la línea que me va a determinar dónde empieza el lóbulo. Ahí está. Esta línea que estoy mostrando acá es la que acabo de dibujar y es el cuarto canon. Si estuviera dibujando la cara completa, pues esa línea me marcaría el cuarto canon desde la nariz hacia la parte de atrás de la oreja. Entonces vamos a dibujar el lóbulo. Vamos a dibujar el lóbulo ahora, ¿sí? Tal cual como aparece aquí en la foto. Si tiene coincidencia con la línea y el nacimiento del lóbulo. Esa línea es esta, ¿ok? Ahora voy a marcar la medida. Aquí tengo dos cánones, ¿ok? Entonces, mírenlo, aquí hay 2 y aquí marqué 2 simplemente para tener la proporción completa. Un canon, y en el siguiente, que sería el segundo, voy a medir y voy a marcar la mitad. Acá solamente voy a marcar la mitad del canon, miren, porque aquí me dice que la oreja va a ocupar un poquito menos de la mitad de ese canon. Entonces aquí ya tengo la mitad marcada. Quiere decir que la oreja va a ocupar solamente este rectángulo que voy a marcar acá. Es decir, aquí tengo la mitad de los 2 cánones. Aquí tengo un canon. Acá tengo medio canon marcado, pero la oreja va a ocupar un poco menos de ese medio canon. Entonces lo voy a marcar aquí. Le voy a quitar esta pequeña proporción y ya tendré el tamaño de ancho que la fotografía me está mostrando. Entonces, después de tener esto, ya tenemos la proporción precisa. Lo único que vamos a hacer es cerciorarnos que las líneas estén lo más derechas posible y también tener en cuenta que las proporciones estén como nos lo muestra la fotografía. Eso es un detalle muy importante cuando queremos que nuestros dibujos coincidan y se parezcan al modelo. Vamos a acomodar aquí para que se vea bien. Ok, entonces lo primero que veo es lo que está en el centro, en la mitad, tanto horizontal y vertical. En este caso aquí está mi línea horizontal y ahora lo que voy a hacer es que voy a analizarlo con mi fotografía. Entonces, ¿qué tengo en la fotografía? Lo mismo que me está diciendo el canon. Bueno, voy a marcar la mitad del primer canon, tanto aquí en la fotografía de referencia, y voy a hacer lo mismo acá en el dibujo, simplemente para tener precisión. Estamos haciendo una verificación con líneas guías a partir de la comparación del canon con la fotografía real. Entonces aquí ya nos dice dónde está, qué es lo que hay en la mitad del primer canon, es decir, en la parte central. Bueno, antes de continuar vamos a mirar una imagen donde vamos a identificar cómo se llaman las partes de la oreja. Aquí tenemos la imagen con las partes de la oreja. Como dibujantes solamente nos va a interesar ciertas partes de la oreja que me dan la forma y que me muestran algunos puntos importantes precisamente por la forma de la oreja. Uno de ellos es el borde externo de la oreja, que es el hélix. Aquí está, este es el hélix, todo este borde redondeado de la oreja es un contorno anatómico, se llama hélix. Ok,
Además, el hélix tiene una parte que es de donde sale, digamos donde arranca, se llama la raíz del hélix. De ahí sale todo el hélix, de la raíz del hélix. Esa raíz del hélix, como vimos en las proporciones, llega hasta o arranca desde la mitad del primer canon y nos da todo el contorno de la oreja. Otra parte importante es el lóbulo de la oreja, que es la parte redondeada de la parte baja de la oreja. Otra parte importante para el dibujante de las partes de la oreja es esta pequeña protuberancia que se llama trago, que se encuentra justo delante del orificio auditivo. El orificio auditivo también es importante porque muchas veces nos va a determinar una zona bastante oscura del centro de la oreja. Sin embargo, lo importante son el trago, el lóbulo, el hélix, la escotadura de la concha, que acá la tenemos. Bueno, esas son las partes importantes que un dibujante debe conocer. Otra parte importante es el antihélix, que conecta con la escotadura de la concha y se conecta también con el trago. Es una curva que en su parte superior se va a dividir en una forma como una letra Y, algo así, tiene una bifurcación. Pues la bifurcación tiene su nombre, pero no lo vamos a tener en cuenta porque no es de interés para el dibujante. Simplemente saber que el antihélix tiene una bifurcación que va a producir unos volúmenes y unas sombras. Lo podemos analizar en algunas fotografías. ¿Por qué? Porque a veces ese antihélix sale más que el propio hélix. Es decir, este es un rasgo anatómico que algunas personas presentan y hay que tenerlo en cuenta porque es parte del parecido. Vamos a mirarlo acá en algunos ejemplos y fíjense lo que les decía. Aquí de frente se nota que el antihélix sobresale del hélix y es un rasgo anatómico. En ambas orejas se nota esta característica. Y es importante cuando estamos haciendo un retrato tener en cuenta estos detalles, porque es lo que va a hacer que se vea el realismo. En este momento volvemos a nuestro dibujo y empezamos a hacer el contorno de la oreja, empezando por los puntos que tenemos definidos según las líneas guías. Por ejemplo, empezamos por el lóbulo, hacemos la curva del lóbulo y empezamos a definir las curvas con líneas rectas, primero para poder definir mejor la curvatura. Siempre que vamos a hacer una curvatura, lo más fácil es fraccionarla en líneas rectas y así vamos a lograr mejor la curva que tenemos. Entonces hacemos el contorno, nos damos cuenta de la curvatura que tiene, de las proporciones y vamos guiándonos por las formas que vemos en nuestro modelo, en nuestra imagen de referencia. A partir de este momento ya lo más importante es la observación, darnos cuenta con qué coinciden las líneas guías y nuestro contorno del dibujo. En el proceso de dibujo nosotros podemos seguir midiendo todo lo que deseemos comprobar en la posición y la proporción. En este caso yo estoy dividiendo el primer canon a la mitad porque me parece que la escotadura de la concha está a esta altura en este modelo. A partir de este momento en el proceso ya no necesito tener más mediciones, simplemente voy a guiarme por las proporciones de acuerdo a cada una de las partes que vaya dibujando. Es decir, voy a relacionar lo que voy dibujando con lo que estoy observando en la fotografía de referencia. Cuando ya tengo las líneas y las formas básicas del boceto de la oreja, solamente me queda empezar el proceso de sombreado. Para eso voy a tener en cuenta que la oreja no tiene ninguna parte muy luminosa que me amerite tener blancos. Por lo tanto, voy a hacer el sombreado completamente de la oreja con un lápiz duro. En este caso podría ser un HB o cualquier lápiz duro para lograr un gris
muy clarito, muy claro, para seguir ajustando el contraste y así usar un lápiz más blando, por ejemplo un lápiz B o 2B, dependiendo qué tan oscuro sea el área que voy a trabajar. Para realizar el ajuste de los contrastes, las capas de grafito que voy a poner van a ser capas delgadas, suaves, y no voy a utilizar contrastes fuertes en un principio. O sea, voy a ir gradualmente haciendo capas sobre capas hasta lograr el ajuste más apropiado que me dé la sensación del parecido con la fotografía de referencia. Recuerden que para obtener buenos resultados tenemos que dedicarle tiempo a nuestro dibujo. No es lo mismo un dibujo de 5 minutos a un dibujo de 2 o 3 horas. Entre más tiempo le dediquemos al dibujo, pues los resultados van a ser mucho más realistas, van a ser mejores, de mejor calidad. Recuerden que para llegar a ser un buen dibujante debemos disponer de los siguientes factores: mucha observación, algo de paciencia, porque los dibujos van a requerir tiempo en su ejecución, y además practicar, repetir y repetir. Es decir, el ejercitarse y practicar a diario es lo que te va a llevar a obtener mejores resultados cada vez que lo hagas.